Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidos a su espacio Mujer para la Gloria de Dios. Damos muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube en este espacio radial, que dada la tecnología podemos grabarlo también y vernos en video. Amén. Amén. Iniciamos este programa radial. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Isaías 32:7. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Les saluda quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y Katy Cheralde de Núñez. Hola Katy, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Ali? Muy bien, dando gracias a Dios por esta nueva entrega en esta serie sobre Moisés. Y este programa lo hemos titulado ¿Conoces la paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo creo que eso es algo que todos queremos conocer, ¿cierto? Amén. Amén. Y queremos compartir que Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, y es transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en http://radioeternidad.com. Suscríbanse al canal de Radio Eternidad de YouTube. Denle me gusta a este video y compártanlo para que este contenido sea de mucha edificación para muchos. El programa de hoy, como mencionamos ya, es Si conoces la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Y de hecho, una forma más de compartir con ustedes es a través de algunas preguntas que estaremos posteando en Instagram. Y así pueden sacar mayor provecho personal al contenido del programa de hoy. Y no dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar a nuestro programa, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Aileen, vamos a hablar, a orar. Sí. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, por el toque que tú has dado a cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor. El regalo del Espíritu Santo que nos puede ayudar a entender lo que tu palabra Amén. dice, Señor. Sin esto no hay forma de entender. Yo te doy gracias por su Hijo que murió para nosotros, para darnos la salvación. Y, Señor, que tu dirección a través de todo, para que Él también vendría y mandar el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender todo Amén. lo que tú has hecho. Gracias por esa regalo en nuestras vidas, que era algo que era imposible conseguir a menos que tú en tu voluntad se nos regala. Yo te pido, Señor, por ese programa, primero para nosotras, Señor, yo pido que hay algo nuevo que sale que quizás no hemos preparado, y también para las personas que lo van a escuchar, Señor, que ellos pueden aprender más de ti, Señor. Amén. Nuestro deseo es que tú te agrandes en la mente de cada una de nosotros, Señor, y que nosotros puedan aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas para testificar mejor de ti. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en el programa anterior estudiamos sobre la reacción inicial de desconfianza de Moisés hacia este plan que Dios le presentó al no querer regresar a Egipto a liberar a los judíos de la esclavitud. Y al conocer la historia de Moisés entendemos perfectamente a Moisés. Versus también ver la respuesta que Dios tuvo con Moisés, con quien eventualmente, después de cierto pataleo, vamos a decir en buen dominicano, pues le confió a Dios y le obedeció. Y pueden entrar, como mencionamos, a la página de YouTube de Radio Eternidad para escuchar este programa, aunque claro, no es necesario haber escuchado este programa para entender el contenido del programa que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y a lo largo de esta serie sobre Moisés, hemos podido ver que a pesar de los milagros que el Señor había hecho con Moisés y de las diferentes formas en que Dios se les afirmó, Moisés continuaba
teniendo miedo, Ujú. igual que nosotros. Igual que ¿verdad? nosotros. Y al igual que Moisés, ¿a cuántos de nosotros no nos ha paralizado el miedo? Y tener miedo no está mal. Uno se da cuenta que las cosas son más grandes que uno y uno se da cuenta que tiene que depender de Dios. Ujú. Pero no debe paralizarnos. Así es. Esto es el problema. Y eso es justamente lo que Satanás quiere. Claro. Y es por esto que antes de regresar a Egipto, Dios de nuevo le aseguró a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 19. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. El hecho de que Dios le dijera esto a Moisés demuestra claramente que podemos echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, Amén. como 1 de Pedro 5:7 nos dice. Amén. Y además de que, como Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 8, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Eso no dice que no deben pedir. No, al contrario, que pidamos. Exactamente, pero Él sabe lo que necesitamos y Él nos ayuda para quitar el miedo, para que no nos Amén. paraliza. Katy, y por eso es que el que el miedo nos paralice, eso ya sí es pecado. Es Tener sí miedo no es pecado, es mismo. propio de nuestra naturaleza caída, debilidad que viviendo en tenemos. un mundo caído, pero que nos llegue a paralizar, que nos llegue a dar una migraña, que nos llegue a quitar el sueño y todas las manifestaciones que pueda Que tener nos el da. miedo, ahí sí entonces debemos de cuestionarnos si estamos pecando por nuestro miedo. Exactamente, porque no estamos confiando en el Señor. Yo me acuerdo hace muchos años, un joven me dijo que él no tiene el valor de sus hermanos mayores porque él le da miedo y espérate. El valor no es no tener miedo. Ujú. El valor es lo que yo hago con ese miedo. Exactamente. A pesar de miedo, lo voy a seguir adelante. Eso sí es coraje, eso es tener valor. Porque el miedo todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Pues de nuevo, Dios conoce, entiende nuestras debilidades y temores. Y leamos en Mateo capítulo 26, versículo 41, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, y estos se quedaron dormidos. Jesús les recordó, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Exactamente. ¿Y eso de qué estamos hablando? Nuestra carne no solamente es pecaminosa, es débil también. Exacto. Y eso enseña que es el Señor que está trabajando a través de nosotros. En parte por eso es que Dios se nos ha revelado en su palabra y nos ha dejado múltiples mensajes de afirmación en la Biblia para infundirnos aliento y confianza en Él. Amén, amén. Y en otros programas hemos compartido que la petición que Dios le estaba haciendo a Moisés de demandarle a Faraón que dejara ir al pueblo judío era algo que humanamente parecía una imposibilidad porque los judíos eran, además de la condición en que Moisés se fue de Egipto, bueno aclarar, también parecía una imposibilidad porque los judíos eran la principal mano de obra de la economía egipcia. Y aunque en una escala menor, era una situación bastante parecida a la que representaba a Moisés para su suegro Jetro. Moisés, recuerden, era quien le había cuidado a Jetro por 40 años, todas sus ovejas, había sido el pastor de todas las ovejas de Jetro. Sin embargo, infiero que para su sorpresa, o sea, para sorpresa de Moisés, cuando éste le fue a comunicar a su suegro Jetro su partida, la respuesta de Jetro no solamente fue la de darle permiso de que se fuera, sino que también le dio su bendición al decirle vete en paz o en shalom en el lenguaje original. O sea, una confirmación más de que era Dios que le estaba enviando y abriendo puertas. Y eso me recuerda, perdón, Sí. que nosotros tenemos que buscar estas cosas Señales. pequeñas. Son señales Sí. que el Señor está diciendo, yo estoy contigo, Amén, estoy exacto. contigo, y muchas veces no lo captamos. Ujú. Y es muy importante estar apercibidos, orarle al Señor que nos dé discernimiento para ver estas Amén. pequeñas señales de si nos está abriendo la puerta o si nos la está cerrando. Amén, amén. Sabemos ya que para este momento Moisés estaba más convencido de su llamado y
y esto de nuevo le sirvió de confirmación, como decía Katy, una señal de que él estaba justamente en la voluntad de Dios. Y yo doy como testimonio, y sé que tú también, Katy, no hay nada más dulce que andar Ay, en la sí. voluntad de Dios. Eso no dice que está fácil. No, pero tener esa convicción Esa de que Dios, seguridad. estás caminando por donde Dios quiere, tú sabes que tiene su respaldo y que no Amén. importa lo que se presente, pues Dios estará con nosotros y por Amén. nosotros. Y nuestra vida es agradar a Él, no el mundo. Exactamente. Y con respecto a las decisiones que nosotras necesitamos tomar hoy, muchas veces, como mencionábamos, no estamos seguros de cuál es la voluntad de Dios. O sea, es difícil muchas veces poder El discernirlo. Señor no ha presentado a nosotros en una zarza ardiente. Exactamente, y también, o sea, igual que Moisés y que todos los personajes bíblicos, nosotros somos pecadores y aunque sí tenemos toda la revelación de Dios a ventaja de todos ellos, pero hoy en día tenemos circunstancias que se nos presentan en donde nuestras emociones, nosotros mismos sin querer, somos los primeros que las saboteamos. Así es. Por esto es que volvemos a enfatizar que debemos aprender a interpretar las confirmaciones o las negativas que el Señor nos señala en nuestro andar diario, porque el vivir dentro de la voluntad de Dios es muy gratificante, es pacificador. Teodoro Epp, el reverendo y anfitrión del programa radial de Regreso a la Biblia, dijo una vez que mientras estemos caminando en su voluntad, seremos invencibles. Eso es así mismo. Es la realidad. Aunque uno no se lo siente en el momento, porque Sí. uno tiene miedo, porque lo que el Señor pide muchas veces son cosas imposibles en nuestra mente. Y sin la mano de Dios, obviamente son imposibles, pero es la mano de Dios que mueve el mundo. Amén. Y eso es que tenemos que fijar en Él siempre. Una de las características que me llama mucho la atención sobre Moisés es su humildad. No en Egipto, después que salió. Sí. Y la comparación entre los dos fue increíble. Otros en sus zapatos, de seguro que hubieran actuado muy diferente, dado su parentesco con el faraón, la educación recibida y las batallas ganadas. Otros se hubieran envanecido grandemente. Y escuchemos lo que Números, capítulo 12, versículo 3, dice de Moisés. Moisés era un hombre muy humilde. Eso es Dios hablando. Sí. Muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y a medida de que conocemos más de su vida, esta virtud se hace más evidente. Y eso que vamos a desarrollar sobre los próximos programas. Entonces, luego de que Dios lo aseguró a Moisés que ellos que querían matarlo murieron, leamos lo que éste hizo en Éxodo, capítulo 4, versículo 20. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. A pesar de sus inseguridades y miedos, Moisés obedeció al Señor. Él decidió no apoyarse en su propio entendimiento, sino confiar en el Señor con todo su corazón, como Proverbios 3:5 nos dice. Y a eso es que tú exactamente te referías cuando hacías mención del consejo que le diste al joven. No es el pecado no es que tenga miedo, lo que te resta valor no es que tengas miedo, sino qué haces con ese miedo. Y aquí vemos exactamente el ejemplo que nosotros debemos de seguir, que fue el de Moisés, coger nuestro miedo, pero seguir y confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y aunque sepamos, al igual que Moisés, que estamos caminando hacia una situación difícil, en el caso de Moisés hacia la misma boca del león, porque está regresando a Egipto a frente para confrontar justamente al faraón, y que esto iba a tener para él generar batallas que tendría que vencer. Moisés también sabía que no era él quien pelearía ni ganaría esas batallas. Él tenía esa convicción. Él le pusieron un chip y esa debe ser nuestra oración. Exacto, esa debe de ser nuestra oración. El Señor dice, no tenemos porque no pedimos. Pidamos para que el Señor nos dé fe, nos dé convicciones firmes, para que podamos, al igual que Moisés, actuar por fe y como él hizo, que tomó la vara de Dios en su mano, porque él sabía que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
Salmos 121:4, Moisés tenía mucha confianza, plena confianza de que Dios lo iba a respaldar. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Amén. Y si llegamos a tener esta misma convicción que tuvo Moisés, el miedo, ¿qué va a pasar? Se va a esfumar. Así es. Porque veremos a nuestro Dios más grande, más poderoso y que Él va delante de nosotros. Es decir, que podremos seguir avanzando confiadamente a pesar de cualquier obstáculo, así como lo hizo Moisés. Ahora quiero que evaluemos un poco más las circunstancias de esta familia de Moisés en ese momento. Séfora, la esposa de Moisés, probablemente nunca había salido de Madián hasta este momento. Así mismo. Y podemos especular que ésta conocía todo el pasado de su esposo en Egipto, incluso el riesgo que corría Moisés en aquella tierra. Y de repente su esposo viene un día a la casa y le dice que deberemos pecar porque vamos a regresar a Egipto. Nada más y nada menos, Egipto. Y yo me imagino que lo único que ella había oído de Egipto fue todo lo que había pasado, el mal que había pasado, porque eso le afectó tanto, obviamente. Y al mismo tiempo le afectó para ser lo más humilde también, lo que el Señor usa todo. Y después, sí. Exactamente. Moisés no le consultó nada a Séfora, ni le preguntó, ¿qué piensas sobre mudarnos a Egipto? ¿Te gustaría conocer otra cultura? ¿Estás de acuerdo en dejar a tu familia e irte y vivir a otro lugar? Nada de eso pasó, según la Biblia, por lo menos. Moisés solo vino a la casa y le dijo, nos vamos. Wow, yo pienso en eso y digo... Como esposa. Lástima que no diera más detalles sobre el carácter de Séfora, pero el que ella haya accedido a seguir a su esposo a pesar de que él ni le haya consultado y le estuviera llevando nada más y nada menos que a Egipto, a mí me confronta porque yo no reaccionaría así delante de mi esposo. Tengo que confesarlo. Me está relajando, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿qué hacemos antes de mudarnos de un país a otro? ¿Prepararnos para salir, buscar un trabajo desde antes de mudarnos? Hoy en día buscamos en el internet información sobre el lugar de destino, una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Como mujeres, nosotros siempre preparando dónde vamos a vivir. Séfora no tuvo nada de esto. Ella solo pudo tomar a sus 2 hijos para comenzar a caminar al pueblo de donde su esposo había salido huyendo 40 años atrás. Exacto. O sea, solamente podemos, como hemos dicho, especular, porque la Biblia no habla en detalle de esto, pero dadas las circunstancias que tuvo que vivir esta mujer, Séfora, nos podemos imaginar las emociones y los miedos que tuvo, que me imagino que debieron de ser muchos. Séfora no estaba con Moisés cuando Dios habló con él, cuando se le apareció en la zarza ardiente. Ella no vio las demostraciones de poder y las afirmaciones que Dios sí le dio a Moisés. Ella estaba, además de todo esto, dejando todo lo conocido atrás, a su familia atrás, a su pueblo, sus tradiciones. Recuerden que Moisés y Séfora tenían trasfondos culturales diferentes. No tenían un plan escrito además y ella solo confiaba en su esposo, quien la estaba llevando a una tierra hostil. Es decir, que en general, aunque no conozcamos mucho de Séfora, solo que era hija de un sacerdote pagano y que tenía un hermoso aspecto, desde las pocas cosas que podemos averiguar de ella en cuanto a lo que dice la Biblia, pudiéramos inferir, Katy, que fue una mujer obediente. Sí, sumisa. Por la forma en que ella reaccionó ante este mandato, esta petición de su esposo. Aún así, también como mujeres podemos suponer la tristeza y el miedo que embargaron a Séfora en estas circunstancias. Sin embargo, al igual que Moisés, que dejó atrás su miedo y decidió confiar a Dios y obedecerle, asimismo también esta mujer siguió a su esposo caminando hacia lo desconocido. O sea, ella también se estaba lanzando hacia el vacío junto a su esposo, en donde tendría que vivir junto a Moisés todas las experiencias buenas y malas que tuvieran que afrontar a lo largo de los próximos años. Y ella no tenía ni idea de lo que habría de suceder. Sin embargo, su sumisión y su fe, como mencioné anteriormente, me impresionan, me retan, me confrontan.
A mí también. Y hay algo interesante que no quiero que pasamos por alto, y es la vara de Moisés. Quiero leer el versículo 4, capítulo 4, versículo 2, y luego 4, 20. Éxodo 4:2 dice, y el Señor le dijo, ¿qué es esto que tiene en la mano? Y él respondió, una vara. ¿De quién es esa vara? Es la vara de Moisés como pastor de ovejas que era por los 40 años en Madián. De Jetro. Y ahora déjenme leer en Éxodo capítulo 4, versículo 20, dice, Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Y no es esta la misma vara a la que Katy acabas de leer? Claro que sí. ¿Y qué cambió entonces en este momento? Dios tocó la vara. Exactamente. Cada vez que Dios toca algo, esto se santifica. Antes que esta vara fuera tocada era simplemente un pedazo de madera. Sin embargo, una vez Dios le dio, la tocó y hizo esta muestra de su poder, pues esta quedó santificada. Es igual que como con la zarza ardiente, era una zarza corriente que por la presencia de Dios se había vuelto santa. Por eso leemos en Éxodo 3:5 lo que Dios dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Así mismo. Y Aline, así mismo sucede con cada uno de nosotros. Una vez que Dios nos ha tocado, dada nuestra conversión, nos volvemos propiedad de Él. Y 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20, es aún más claro. Pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y las Escrituras nos dicen en múltiples lugares, más que uno quisiera, porque una cosa es casi imposible sin Dios, obviamente. Y en ambos, el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, sed santos, porque yo soy santos. Eso merece un ouch. Wow. Sí, definitivamente. Dios nos llama a santidad y también, Katy, como claramente dice la Biblia, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Una vez nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros 100% del tiempo, aun cuando estamos durmiendo. Así, tenemos que recordar esto en el día a día. No solamente, a mí me gusta el hecho que tengo el Espíritu Santo que me ayuda a discernir, me da sabiduría. Pero yo tengo que ser santo también. Exactamente. Hay el otro lado de la moneda que uno necesita hacer. Y así como Dios había elegido a Moisés y su vara, juntamente con ya no era una vara ordinaria de pastor, sino era una santificada. Y esto es exactamente lo que ocurre con nuestras posesiones también. Salmos 24:1 nos dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los en él habitan. Dios espera que sus hijos utilicen todas sus posesiones y talentos para él. Amén. Y mi dinero no es mío. Somos administradores. Exactamente, está prestado para usarlo para el Señor. Y eso es algo que tenemos otra vez, cambia el chip, porque cuando llegamos al Señor no pensamos así. Yo trabajé, eso es mío. Sí. No es tuyo. Cambia el chip. Los creyentes no deberían tener una forma de vivir en la iglesia y otra en el hogar o en el trabajo. Sí. Si fuimos creados a su imagen, entonces todo lo que hacemos debe representar bien a Dios. Los creyentes tenemos la morada del Espíritu Santo, como hemos dicho, y Él nos ayuda a hacer lo que no podemos para que nuestras vidas sean cristocéntricos. Amén. Tenemos que quitarnos de ese trono y reemplazarlo con Cristo. Sin embargo, los no creyentes no quieren vivir para Dios y ni siquiera pueden.
Exactamente, la Biblia claramente nos dice que su entendimiento está entenebrecido y que su corazón está endurecido, o sea que no entienden. Lo triste es ver que muchos cristianos que han confesado, han hecho profesión de fe, vivan como los inconversos Así es. y no haya una vida de testimonio, una vida que testifique del poder de Dios obrando en ellos y manifestándose en su diario vivir. Con esto vamos a hacer una pausa. Volvemos en breve. Dios les bendiga. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Con todo esto, Dios nos enseña a través de Moisés lo que Él puede hacer con algo débil y ordinario. Y no solamente, Katy, con un pedazo de madera o una zarza, sino con una persona ordinaria y débil como somos cada uno de nosotros, exactamente. Moisés sabía que sería esto para siempre, un recordatorio del pacto que Dios hizo con él. Esta vara simbólicamente serviría a Moisés de protección al cruzar el mar y el desierto, mas él también tenía claro que no era la vara la que lo empoderaba, no era un traje, no era un agua bendita, no era un aceite ungido, nada. Era el Dios mismo que le habría de proteger durante todo su viaje. El poder está solo en Dios, en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es importante, yo he visto cristianos que utilizan cosas, y cristianos reales, nacidos de nuevo, y yo tengo un lapicero que yo siempre tengo trabajo atrás, porque ese lapicero me trae suerte. No. Ese lapicero, si te trae suerte porque el Señor está usándote, eso no es el lapicero, eres Dios. Y yo no puedo adorar el objeto, yo tengo que adorar a Dios que está usando ese objeto. Exactamente, esa es una aclaración muy importante y es parte de las influencias de las corrientes del mundo que todavía nos impactan porque crecimos en medio de estas, pero son de las cosas que obviamente tenemos que pedirle a Dios que redima en nuestras vidas y que nos haga recordar en todo momento de que no hay nada especial en la creación ni en nada de lo creado. El poder, la sabiduría es solamente en Dios que se encuentra. Amén. Y cuando, siguiendo con el viaje de Moisés, dice en Éxodo 4:21, el Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Wow. Tú sabes, Eileen, es interesante observar cómo el tono de lo que Dios haría es ahora diferente que cuando inicialmente habló con Moisés en capítulo 4, versículo 8, que dice, y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá creen el testimonio de la segunda señal. Hasta aquí era solamente una posibilidad el que Faraón no creyera. Mientras que en 4:21 Dios dice, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Él estaba preparándolo. Él nos prepara en lo que nosotros podemos manejar en el momento y después progresivamente que Él está enseñándonos lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios que es así, porque si no ahí Moisés jamás hubiera salido. ¡No vamos! Hubiera acompañado a Jonás en la barriga de la ballena, yo creo. Así mismo es. Él sabe lo que podemos manejar en el momento. Y en su bondad, en su misericordia,
Él nos de lo que nosotros podemos manejar y poco a poco nos lleva ese escalón un poquitico más arriba y otro escalón por arriba hasta llegamos que, lo que tú dices. Amén. Y Katy, déjame agregar que cuando nosotros vemos ese obrar de Dios en nuestra vida, cuando miramos hacia atrás y vemos ese obrar de Dios en nuestra vida, que a mí me ha pasado, o sea, que yo hoy en día pueda ser capaz de cumplir con algo que años atrás yo jamás me hubiera imaginado. Me sobrecoge ver el poder de Dios obrando en mi vida, ver el amor y la confianza que Dios ha depositado en mí, el que me use a pesar de yo ser un objeto de barro, inservible y pecadora. Eso me lleva en conclusión a alabar más a Dios, ver más su grandeza y sobre todo su fidelidad y su amor. Amén. Y eso es tan importante que lo decimos porque muchas veces la gente que nos mira cree que nosotros no tenemos miedo. Siempre hemos sido así. Eso no es verdad. No. Y tenemos que decirle a la gente, aunque tú no lo creas, eso no soy yo, eso es el Señor. Amén. Porque hace 10 años yo no podía hacer esto. Son cosas que Él te prepara y poco a poco. Pero también la preparación es a través de la obediencia. Amén. Muy importante esto. Sí, si Él me pide hacer algo y yo no lo hago, yo no voy a aprender que Él sí es fiel y Él es poderoso, amén, etcétera, etcétera, etcétera. Y una obediencia como la que vemos en Moisés, a pesar del miedo. Así es, así. Dios en su misericordia preparó a Moisés, como Él preparó a todos nosotros, y progresivamente le fue dando solo la información que éste era capaz de manejar. Dios instruyó a Moisés a seguir exactamente a su plan y le advirtió de que no se sorprendiera si el faraón no se impresionaba cuando le compartiera las instrucciones que Dios le había dado. Hay caminos del Señor que nos son inexplicables para nosotros. Si Dios quería que su pueblo saliera de Egipto, ¿cuál era la razón para endurecer el corazón de Faraón? ¿Tú sabes por qué? No, y realmente pareciera algo hasta arbitrario, Katy. Así mismo. Pero no es así. Yo tampoco sé por qué lo hace, pero yo sé que hay un propósito. Amén. No es arbitrario, como exacto, tú dices. Dios tiene un propósito y no sabemos lo que es. Quizás fue para enseñar a su pueblo el poder que tiene. Quizás fue por la maldición del Egipto. Sí. Ellos no iban a creer y Él quería enseñarle que, mira, es tu culpa. Sí. No es arbitrario. Tú no me obedeciste y tú pagaste el pecado tiene consecuencias. Exactamente. Como hemos dicho tantas veces, sus caminos y pensamientos no son los nuestros, como Isaías 55 nos dice. En Romanos 11, versículo 33 a 34, nos dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Y aun cuando no lo entendamos, esto no significa que Dios sea caprichoso o le gusta causar daño para probar su poder. Nuestro Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Y aun cuando no lo entendamos. Amén. De hecho, parte de su propósito es que sus hijos aprenden a confiar en Él, aun cuando las condiciones sean caóticas. Amén y amén. Necesitamos aprender a caminar por fe y no por vista. Y si siempre predecimos lo que ocurrirá, entonces caminamos por vista y no por fe. Exacto. Para tener la paz que sobrepasa todo el entendimiento, como Filipenses 4:7 nos dice, necesitamos confiar en Él, aun cuando no entendamos y nuestras vidas parezcan derrumbarse. Amén. Así es, Katy. Y aunque el llamado es a tener una fe ciega, esa no es una fe irracional.
Es ciega porque cree aun cuando no entienda lo que está ocurriendo, aun cuando tengamos miedo, pero no es irracional porque es una confianza construida en base a todo lo que conocemos de un Dios que es omnipotente, un Dios que se caracteriza por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su compasión, por su justicia, por su plan de salvación. Él nos amó primero cuando nosotros éramos sus enemigos. ¿Cómo no confiar en este Dios? O sea, pudiéramos decir que es como si nuestras vidas fueran como una novela de misterio, estamos tratando de ejemplificarlo, en donde continuamente estamos tratando de conectar toda la información hasta llegar al desenlace final. Entonces podremos saber lo que realmente ocurrió en esta novela de misterio, cuál fue el desenlace. Y ahí entenderemos todos los pasos y de hecho estos nos serán evidentes. Lo que en un principio no entendíamos, pues ya para este momento se nos hará obvio. Pudiéramos entonces encontrar varias razones del por qué Dios opera de esta forma que nos genera preguntas que no entendemos. Obviamente hemos dicho siempre y lo vamos a enfatizar, los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Nosotros somos criaturas finitas y con un entendimiento chiquitico. Por ende, nunca lo vamos a entender. Ahora bien, tratando de conocer más el proceder de nuestro Dios para nuestro beneficio, es que vamos a compartir estas razones por las cuales entendemos que Dios obra de esta forma. Una es la que ya vimos y mencionamos con Moisés, que Katy mencionó, que la revelación de Dios es progresiva a medida de que nosotros estamos listos para asimilar las cosas. Dios quiere revelarse y es evidente, nos dejó su palabra con todos los libros, con todos los personajes que nos hablan de tapa a tapa acerca de su carácter, acerca de sus milagros y de tantas cosas que nos lleva a conocer más a Dios. El problema no está en la que Dios no se quiere revelar, sino en nuestra capacidad de ir asimilando poco a poco toda esa revelación y desplazando toda nuestra carnalidad, nuestra mente caída, renovando nuestra mente. Entonces, otra razón también de por qué su proceder es que así también vamos cultivando en el proceso una mayor dependencia de Dios, porque en el proceso se nos hace evidente que solo Él tiene el control. Por ejemplo, cuando doy mi primer paso, Dios me pone un reto de algo que debo de hacer, que humanamente me siento incapaz, y le obedezco en obediencia, así como hizo Moisés. ¿Qué va a pasar? Que yo me voy a dar cuenta, pero es verdad que Dios me respalda, Dios me provee para cumplir con este reto que Él me está dando, así como sucedió con Moisés. Entonces, que voy a ir generando una mayor dependencia de un Dios que es seguro, es firme, uno se puede fiar de Él. Además de todo esto, en el proceso vamos a ir aprendiendo más de Dios, de su santidad, de sus atributos y a la vez también de mi propia condición caída, de mis grandes faltas y debilidades y de la manera tan asombrosa en que Dios está siempre dispuesto a asistirme en todas mis falencias y perdonar y redimir todos mis pecados, para que en el proceso, ¿qué va a suceder? Yo vaya madurando en mi fe, y mi carácter se parezca cada vez más a Cristo y yo tenga una vida más robusta que testifique cada vez mejor de Dios. Sí, y es importante resaltar que eso es totalmente opuesto de lo que el mundo piensa. Nosotros tenemos que ser autosuficientes, tenemos que madurar en ser capaz de hacer más cosas. Y en el Señor es totalmente expuesto. Yo tengo que depender más de Él y me doy cuenta, mejor dicho, que yo no puedo. Es Él que tiene que hacerlo a través de mí. Amén, así es. Me ayuda mucho también, Katy, el recordar que estamos en medio de una constante guerra espiritual. La Biblia nos advierte sobre esto. En el libro de Job podemos ver esta lucha muy claramente. De hecho, Job fue atacado por Satanás específicamente porque éste llevaba una vida justa ante Dios.
Y aunque no encuentro la razón por la que Dios permitió que esto le sucediera a Job, que estaba viviendo una vida piadosa, sí puedo ver la fe de Job por un lado y la soberanía de Dios. Este libro es muy edificante, es de verdad que estudienlo, léanlo, conózcanlo, van a aprender mucho de Dios y de nuestra propia condición. Satanás solamente, una de las cosas que vemos en este libro es que Satanás solamente puede llegar a donde Dios se lo permita, probarnos hasta donde Dios se lo permita. Y Dios conoce cuál es el nivel de resistencia de cada uno de sus hijos. Eso es así, pareciera imposible, pero para Dios es posible. Él conoce hasta dónde podemos aguantar. Y otro principio también que vemos tanto en la vida de Job y de Moisés es que ambos dicen con sus vidas que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este es el versículo de Romanos 8:28, muy conocido por todos y uno de los preferidos de muchos, porque nos afirma en nuestra fe y en nuestro Dios. Y dadas las mismas tribulaciones que estos tuvieron que suceder y que nosotros también tenemos que afrontar, todos estos personajes que nos cita la Biblia aprendieron sobre la marcha característica acerca de Dios que no sabían y que probablemente no hubieran aprendido de otra forma. Sus relaciones con Dios salieron fortalecidas después de vivir todas estas pruebas. O sea, realmente la prueba obró para bien porque ellos confiaron en Dios. Y de hecho, vamos a leer específicamente Job 42:5 que dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, como consecuencia de su dura prueba, la relación de Job con Dios fue mejor y mucho más profunda. Permita a Dios que el día de mañana o ahora mismo, cualquiera de nosotros que nos escucha o nosotras mismas que vivamos cualquier prueba, podamos al pasar esta prueba citar Job 42:5. Amén. Y continuando con Moisés, Dios le da más instrucciones a esto. Leamos en el capítulo 4, versículo 22 a 23. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, interesante, mi primogénito. Bien y otros. Exacto. Desde el principio el Señor dijo que eso no es solamente para los israelitas. Dejar ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Wow. Moisés está hablando con el presidente del país más poderoso de aquel tiempo y le dice, mirándolo a los ojos, que esencialmente, dada su terquedad, su primogénito morirá. Como un papá, yo no puedo imaginar esto. Y la Biblia no dice que en ese momento Moisés tuviera. Dice que no dice que Moisés tuviera miedo o que estuviera temblando, sino que tranquilamente relató lo que Dios dijo. Moisés tuvo la paz que sobrepasa todo entendimiento en ese momento. Todos esos versículos eran escritos en la Biblia después de Moisés. Pero él está enseñando todos esos principios y eso donde Pablo lo aprendió para escribirlo, por ejemplo. Según Filipenses 4:6, la forma para tener esta paz es mediante oración y súplica con acción de gracia. Sean dados a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Moisés estaba en comunión total con Dios. Él estaba haciendo justamente y exclusivamente lo que Dios le había dicho. Amén. Y aunque el mensaje que Moisés les estaba compartiendo parecía cruel y difícil de aceptar para el corazón humano, sin embargo, Moisés sabía que estaba caminando en justicia porque estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Isaías 32:17 nos dice, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre.
Y se me parte el corazón al pensar, Katy, como tú mencionabas ahorita, en alguien que haya perdido un hijo, aún sin conocer a la persona, un padre que pierda un hijo, una madre, esto es considerado uno de los mayores dolores para una persona. Sin embargo, Moisés estaba totalmente tranquilo cuando le estaba comunicando esta noticia al faraón. Esta templanza que modeló Moisés en aquel momento no era algo humanamente posible, No. especialmente después del miedo que expresó tener el mismo Moisés antes de salir de Madián para hablar con el faraón. O Se sea, ve claramente el contraste. exactamente, es evidente que es Dios obrando en él y a través de él, porque esa tranquilidad era evidencia de la obra de Dios, una evidencia divina que resulta de caminar dentro de la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, en sumisión a Dios. Y esta es la tranquilidad que Dios ofrece a cada uno de nosotros cuando caminamos en obediencia mano a mano con Él. O sea que aquí podemos ver claramente por dónde va la respuesta a la pregunta que comenzamos en el programa de hoy. ¿Conoces la paz que sobrepasa todo entendimiento? La vida de Moisés nos los va revelando con su obediencia y su sumisión a Dios. Amén. Y esa historia de Moisés te muestra el antes y después, como tú dijiste, eso no era su forma de ser. Natural, exacto. Pero caminando con el Señor lo cambió. Amén. Es una cosa increíble. Aileen, aunque la cosa está poniendo buena y uno quisiera seguir hablando, ya tú sabes lo que voy a decir. Sí, me imagino. Llegamos a la parte que menos nos gusta y tenemos que terminar el programa. El tiempo tenemos que cumplirlo. Así mismo. Lo bueno es que la semana que viene continuaremos con esa misma serie, así Dios nos permite, obviamente. Continuaremos con Éxodo 4, versículo 24, con un acontecimiento un tanto particular, pero que trataremos de desglosarlo. Oren porque su sabiduría sea con nosotros. Y de hecho, vayan leyéndolo y estudiándolo esta semana para comprender mejor estas circunstancias tan particulares. Vamos a dejarlo en suspenso. Sí. Ellos tienen que buscar qué es esa sustancia particular. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa. Así es, y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual, pueden enviarla a nuestra página o escribirnos a mujerparalagloriadedios@gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y si hay una necesidad que se nos hace cada vez más real, es la de sus oraciones. Siempre terminamos pidiéndole que oren para que podamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo, tanto a través del programa de Mujer para la Gloria de Dios, así como a través de toda la programación de Radio Eternidad. Definitivamente necesitamos la protección de nuestro Señor para poder seguir adelante. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a mujer, arroba MPLGDD para Mujer para la Gloria de Dios. Y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad. Dale me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea la edificación para otras también. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios adelante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.